decisión del gobierno de desclasificar los archivos sobre la violencia de los años 70? Lo que anunció el vocero Manuel Adorni el lunes pasado fue la desclasificación de los documentos secretos de la CIDE, del Servicio de Inteligencia argentino, relacionados con la violencia de los 70, desde el año 76 hasta el año 1983, y lo que van a hacer es entregarle las carpetas en papel y entregar también aquellas que estén descalificadas, aquellos informes que ya estén digitalizados al Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es una institución muy seria que maneja Emilio Perina, que está acá atrás de el Hospital de Niños en el barrio de Parque Patricios y adelante de la ex cárcel de Caseros, para que tu audiencia se ubique, ¿no? Obviamente el anuncio es un anuncio muy importante, a todos nos interesa saber la verdad de lo que ocurrió en los años 70, pero todavía no se sabe cómo se va a hacer, ¿no? Es decir, si le van a dar más presupuesto al Archivo General de la Nación, si le van a dar todo digitalizado, y después lo van a poner a disposición del público. ¿Por qué, Laura? Porque ahora el mecanismo, todo esto se va a basar, no va a haber un nuevo decreto del presidente Milei, sino que se va a usar el decreto número 4 del año 2010 de la expresidenta Cristina Kirchner. Pero ese decreto, que había desclasificado parte, lo usaban hasta ahora los abogados de los derechos humanos para llevarlos a los juicios de lesa humanidad contra los militares. Entonces lo que permite ahora, y esto es lo que responde tu pregunta, es que el gobierno lo que quiere es que también la información se use para destacar la violencia de parte de los grupos guerrilleros y se use en algunas causas en las que se está tratando de declarar el caso de lesa humanidad, como por ejemplo el asesinato del capitán Viola y su hijita de 3 años en el año 76 en Tucumán, el atentado con bombas contra el comedor de la Policía Federal en que murieron 23 personas, el ataque contra el regimiento, el ataque montonero contra el regimiento de infantería de Formosa. Bueno, esa es un poco la jugada política del gobierno. Lo cierto es que va a ser una herramienta útil si esto se concreta y no termina siendo solamente un anuncio efectista en el Día de la Memoria y junto con el video de Luis Laje, este historiador conservador que habló sobre la teoría de los dos demonios y todo ese debate que está en discusión, ¿no? ¿Y qué papel ha cumplido el gobierno de los Estados Unidos para conocer hechos acaecidos en los 70? Bueno, el tema es que el último jefe del ejército de la dictadura, el general Nicolaides, Cristino Nicolaides, antes de entregar el poder a Alfonsín, ordenó quemar toda la documentación que existiera sobre las operaciones contra los guerrilleros, ¿no? Entonces, obviamente, cuando los jueces de la democracia fueron a buscar todo esto, no existe ni siquiera la cadena de mando. Bueno, estamos hablando de los grupos paramilitares que se movían en el Fort Falcon Verde, que estaban por afuera de las estructuras militares formales y demás. Entonces, lo que empezó a hacerse desde los años 90 es pedir información secreta al FBI y a la CIA para que lo desclasifiquen. ¿Por qué? Porque los agregados, por ejemplo, del ejército norteamericano aquí en Buenos Aires, almorzaban, charlaban con los militares argentinos y les contaban lo que pasaba con estas operaciones contra la guerrilla, y entonces los agregados militares norteamericanos mandaban informes al Pentágono, al Departamento de Estado, y todo eso estuvo secreto durante 30, 40 años. Entonces, desde el expresidente Bill Clinton en adelante, Estados Unidos empezó a desclasificar esos documentos, algunos que se usaron en los juicios de lesa humanidad. Por eso fue importante. ¿Se cree, ahora, ¿Se cree que pueden haber quedado copias de esos informes? Sí, de los informes también, no, sí, ya están incorporados a las causas, ¿no? Sí.
obviamente que eran los que escuchaban en estos almuerzos y con los jefes militares de la dictadura, y después lo ponían en un cable y lo mandaban allá. Bueno, por ejemplo, a uno de los militares que participó de varios casos de secuestro y asesinatos y desapareció en Rosario, se utilizó esta documentación norteamericana como prueba para condenarlo, ¿no? Pero si vos me permitís una cosa, lo de la CIDE es muy importante, pero realmente el cerebro de las operaciones de la represión ilegal y de las operaciones contra la guerrilla no fue la CIDE, sino que era el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. En la estructura de inteligencia de la estructura de inteligencia de la dictadura, la cabeza de todo el sistema de inteligencia era el Batallón de Inteligencia 601, que estaba acá en el centro de Buenos Aires, en Callao y Viamonte, muy cerca de Callao y la avenida Córdoba, que ese, bueno, con la democracia se desmanteló y también se quemaron los documentos y demás. Sin embargo, es importante, obviamente, ver qué dicen esos informes y que se cumpla la promesa del gobierno de mandarlos al Archivo General de la Nación y que se hagan públicos, los de la CIDE, ¿no? ¿Y esta desclasificación puede tener alguna aplicación práctica? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo lo que supongo, por ejemplo, los abogados defensores de los familiares de las 23 víctimas del atentado contra el comedor de la Policía Federal en el año 76, donde se usó una bomba de tipo vietnamita, es decir, una bomba a la que le agregan clavos, tornillos, para que mate más gente, se van a tirar de cabeza para ir a pedir esos informes y a ver quién la CIDE sospecha que fueron los autores intelectuales de esa causa, que fue reabierta por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires y que ahora pasó un nivel más arriba, la Cámara Federal de Casación, que es la que tiene que decidir si considera que ese fue un caso de lesa humanidad y por lo tanto hay que reabrirlo, ¿no? Entonces va a tener consecuencias prácticas en todo y va a armar un debate público. Bueno, yo ya estoy en la primera fila pidiendo a ver esos informes, a ver qué dicen, ¿no? ¿Y cómo ha sido recibida la medida dentro del periodismo? Bueno, para mí como periodista y para un sector amplio de los periodistas es muy importante conocer todas las campanas, ¿no? No solamente la campana de los organismos de derechos humanos, porque desgraciadamente en los últimos años han sido cooptados por el kirchnerismo y han construido un relato que no tiene que ver realmente con la realidad, en la medida que estamos hablando de Montoneros y el ERP, que fueron grupos violentos y armados, y que en algunos casos, como el caso de la hija del capitán Viola, la hija del almirante Lambruscini, hicieron actos que son, en mi modesta opinión, son casos de lesa humanidad, porque matar a una niña o matar a 23 personas en un comedor donde había civiles no es ninguna acción patriótica, y tampoco fue un intento de asesinar a Videla o cosas así, sino que eran cosas para crear pánico, para asustar a los militares, a los policías. Así que bueno, se abre un debate jurídico, veremos qué resuelve la Cámara de Casación, porque en el caso del atentado contra el comedor de la Policía Federal, ahí está imputado Firmenich, el ex jefe de los Montoneros, ahí está imputado Horacio Berbisky, el periodista Firmenich, acá. que recordemos que sigue dando órdenes de allá, está en España, ¿no? Sí, Firmenich, que llamó a participar de eso, digitando la marcha de los jubilados y demás, en vez de callarse la boca y primero pedir perdón por todas las cosas que hizo y después callarse la boca. Esa es ¿no? una Pero bueno, impunidad tremenda. Bueno, Firmenich estaba preso ahora, cuando, no sé si viste la película 1985, el año pasado, que estuvo, la película del juicio a los excomandantes. Esa película no la vi, bueno, materia pendiente. Te la recomiendo a vos y a todos, toda la a toda la audiencia. Es
la historia del juicio de los excomandantes, la historia de las fiscales traseras, de los jueces Arlaniani y demás que llegaban a la condena. Pero Alfonsín, cuando hizo el decreto ordenando que empezara este juicio, porque los militares no querían investigarse a sí mismos, también ordenó investigar a los jefes militares, y Sirmenich y otros estaban condenados y presos. Menem fue el que los indultó en el año 90, claro, sí, a los militares y a los guerrilleros, dando un retroceso enorme, obviamente, y balanceando la balanza de la justicia para todos los responsables de la violencia de los 70, ¿no? Así es. Importantísimo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Santoro. Estaremos comunicándote en cualquier momento. No. Un placer y que tengas un muy buen día. Muchas gracias por tu tiempo. Pasaba el periodista Daniel Santoro.